Hay una clase de cansancio que no viene del trabajo, ni de los problemas, ni siquiera de las responsabilidades. Viene de mirar demasiado hacia afuera, de vivir midiendo tu vida con reglas que ni siquiera escribiste tú. Y quizá eso te está pasando sin que lo hayas nombrado así. Porque a veces no se siente como comparación. A veces se siente como inquietud, como una pequeña incomodidad que aparece cuando ves a alguien avanzar, cuando alguien anuncia algo bueno, cuando alguien parece más feliz, más exitoso, más atractivo, más seguro, más claro, más adelante. Y tú no necesariamente sientes envidia. Eso sería demasiado fácil de identificar. Lo que sientes es algo mucho más silencioso, una especie de presión interna difícil de explicar, como si de pronto tu propio camino perdiera valor solo porque alguien más parece estar viviendo algo distinto. Y si eso te ha pasado, quédate aquí. No porque necesites que alguien te diga que eres suficiente. Esa frase ya la has escuchado demasiadas veces. Quédate porque quizá hoy vas a entender algo mucho más incómodo. Que tal vez no estás cansado de tu vida, tal vez estás cansado de observarla desde los ojos de otros. Y eso cambia todo. Porque cuando una persona deja de vivir desde su centro y empieza a mirarse como si fuera un proyecto público, algo se rompe. No de golpe, no dramáticamente. Se rompe lento, como se rompe una cuerda por tensión repetida. Casi sin ruido. Hasta que un día te descubres sintiéndote mal por razones que no tienen sentido lógico. Tu vida no necesariamente está mal, pero no se siente bien. Logras cosas, pero no alcanzan. Descansas, pero no recuperas energía. Te comparas menos que antes, o eso crees, pero sigues sintiendo una especie de vacío difícil de explicar. Y aquí viene algo importante. Tu cerebro no fue diseñado para convivir con miles de referencias humanas al mismo tiempo. Eso es completamente nuevo. Durante casi toda la historia humana, una persona se comparaba con su tribu, con su entorno cercano, con unas cuantas caras conocidas, con realidades parecidas, no con millones de vidas cuidadosamente editadas, no con versiones filtradas de éxito, no con cuerpos optimizados, no con narrativas perfectamente construidas, no con personas mostrando solo el momento exacto que quieren que veas. Y sin embargo, hoy tu sistema nervioso intenta procesar todo eso como si fuera información relevante para tu supervivencia. Porque en cierto nivel, lo interpreta así. Tu cerebro emocional no distingue también entre amenaza física y amenaza social. Y aquí es donde empieza una parte peligrosa de esta historia. Porque para el cerebro primitivo, quedar fuera del grupo era un riesgo real. Significaba peligro, abandono, muerte. Así que cuando hoy ves señales de que otros parecen más aceptados, más visibles, más admirados, tu sistema interno puede reaccionar como si hubiera una amenaza real. Aunque racionalmente sepas que no la hay, por eso a veces te sientes ansioso después de usar redes sin una razón clara. Por eso a veces terminas más vacío después de ver contenido inspirador. Por eso incluso puedes sentirte insuficiente después de una simple noche navegando sin rumbo. No porque seas débil, sino porque ciertos sistemas cerebrales están respondiendo exactamente como fueron programados. La dopamina entra aquí, y no como la explican superficialmente, no como si fuera la hormona de la felicidad, porque no funciona así. La dopamina no te recompensa tanto por tener, te moviliza por anticipar, por perseguir, por buscar, por comparar posibilidades, por esperar el siguiente estímulo. Es el químico del quizá. Y las plataformas modernas entendieron eso mejor que muchísimas personas. Cada scroll es una promesa, cada imagen es una posibilidad, cada historia sugiere una vida distinta, cada video insinúa que hay algo más que deberías conocer. Y tu atención queda atrapada en una máquina diseñada exactamente para eso. Pero el problema no es solo tecnológico, es existencial. Porque mientras persigues suficientes estímulos externos, dejas de escuchar una pregunta mucho más profunda. ¿Qué quiero yo? No qué admiro, no qué se ve bien, no qué genera aprobación, no qué impresiona. ¿Qué quiero yo? Y parece una pregunta sencilla, pero muchísimas personas no pueden responderla honestamente, porque llevan tanto tiempo adaptándose a expectativas externas que perdieron contacto con su propia voz. Eso duele más de lo que parece, porque la identidad no desaparece de golpe, se difumina. Empiezas cediendo pequeñas cosas, tus gustos, tu forma de hablar, tus ritmos, tus intereses, tus opiniones.
tus silencios, hasta que un día te conviertes en alguien funcional, pero extrañamente lejano para ti mismo. Y aquí quiero que seas brutalmente honesto contigo. ¿Cuántas decisiones recientes nacieron realmente de ti? No de presión, no de comparación, no de miedo a quedarte atrás, no de necesidad de demostrar. De ti, haz memoria. Porque a veces creemos estar tomando decisiones libres cuando en realidad solo estamos reaccionando emocionalmente a lo que vemos. Alguien se casa y de pronto te cuestionas tu relación. Alguien cambia de trabajo y de pronto tu empleo parece insoportable. Alguien se muda, alguien emprende, alguien viaja, alguien publica sus logros y sin darte cuenta, tu percepción interna cambia. Aunque tu realidad objetiva siga siendo exactamente la misma, eso tiene un nombre psicológico interesante: disonancia. Ese momento incómodo donde lo que ves afuera choca con la historia que te cuentas sobre ti. Y el cerebro odia esa tensión, quiere resolverla rápido. Por eso muchas personas toman decisiones impulsivas que en realidad no nacen de autenticidad. Cambios de vida que parecen libertad, pero son reacción. Y hay una diferencia enorme, porque reaccionar no es elegir. Reaccionar es ceder el volante. Elegir implica conciencia. Y quizá este sea uno de los problemas emocionales más silenciosos de nuestra época. Personas construyendo vidas enteras como respuesta a la comparación, no como expresión de identidad. Eso explica por qué alguien puede conseguir exactamente lo que creía querer y aún así sentirse vacío. Porque no todo logro es tuyo aunque lleve tu nombre. Algunos solo son intentos sofisticados de obtener validación. Y la validación externa es una droga complicada, porque sí, funciona. Temporalmente, un like, un elogio, una aprobación, una señal de reconocimiento. Tu cerebro recibe recompensa, pequeña, breve, suficiente para querer repetir. Pero como toda recompensa externa inestable, necesita dosis constantes. Y ahí empieza el desgaste, porque lo que hoy te valida, mañana ya no alcanza. Lo que ayer impresionaba, hoy parece normal. Entonces subes el estándar, te exiges más, comparas más, te vuelves menos tolerante con tu propio proceso. Y sin darte cuenta, conviertes tu vida en una carrera contra una meta que siempre se mueve. Eso agota, muchísimo, pero hay algo aún más profundo. No siempre buscamos validación porque seamos superficiales. A veces la buscamos porque tenemos miedo de desaparecer. Y esta parte es importante, porque pocas personas lo admiten. El miedo al olvido es brutalmente humano. El miedo a no importar, a pasar desapercibido, a no dejar huella, a no ser especial, a no significar nada. Eso toca fibras muy primitivas, muy infantiles incluso, porque todos en algún momento aprendimos que ser vistos importaba. Un niño busca mirada, busca respuesta, busca reflejo, busca confirmación de existencia. Mírame, ¿estoy bien? ¿Importó? Eso no desaparece mágicamente en la adultez, solo se vuelve más sofisticado. Ahora no siempre dices mírame, ahora construyes versiones de ti esperando ser visto. Y lo más duro es que muchas veces ni siquiera eres consciente, porque parece normal. Todo el mundo lo hace, pero normal no siempre significa sano. Déjame contarte algo. Hace tiempo acompañé un caso que desde fuera parecía admirable. Persona inteligente, responsable, exitosa, con disciplina, con metas claras, muy funcional. De esas personas que otros describen como ojalá yo tuviera su vida, pero por dentro estaba rota. No por trauma evidente, no por tragedia, por agotamiento identitario. Su vida era impecable, pero no sentía pertenencia dentro de ella, como si habitara un personaje bien construido. Y un día dijo algo devastador: no sé si lo que quiero es mío o simplemente aprendí a desear lo que se ve correcto. Esa frase pesa, porque muchísimas personas jamás la verbalizan, pero la sienten. Y quizá tú también. Hay una diferencia enorme entre estar perdido y estar desconectado de ti. Perdido implica que todavía sabes que estás buscando algo. Desconectado es más extraño, más silencioso, porque puedes seguir funcionando. Cumplir horarios, responder mensajes, trabajar, reírte incluso, y aún así sentir una especie de distancia contigo mismo que no sabes explicar. Como si algo en ti estuviera operando en automático mientras otra parte observa desde lejos. Y muchas veces esa desconexión no empieza por un gran evento.
Empieza por pequeñas traiciones cotidianas. Decir sí cuando querías decir no. Quedarte callado para evitar incomodidad. Adaptarte para encajar. Postergar lo que realmente importa porque no genera aprobación inmediata. Elegir lo que luce mejor en vez de lo que se siente más verdadero. Y cuando eso pasa una vez, no parece grave. Cuando pasa 100 veces, cambia quién eres. Porque la identidad no solo se construye con decisiones grandes, se construye con microactos repetidos, con aquello que toleras, con aquello que repites, con aquello que normalizas. Y aquí aparece algo incómodo. Muchas personas creen que el autorrespeto tiene que ver con autoestima alta, con seguridad visible, con carácter fuerte, con poner límites perfectos, pero no siempre. A veces el autorrespeto empieza de forma mucho más pequeña, mucho más silenciosa. Empieza cuando dejas de abandonarte en cosas que nadie ve, porque puedes parecer fuerte frente al mundo y seguir faltándote al respeto internamente. Eso pasa muchísimo. Gente que parece segura pero se habla con crueldad. Personas admiradas que no descansan porque sienten culpa. Personas exitosas que nunca sienten suficiente. Personas que ayudan a todos pero se ignoran a sí mismas. Personas que sonríen mientras viven profundamente cansadas de sostener una imagen. Y lo peligroso es que el cerebro se acostumbra. Esa es una palabra importante. Se acostumbra. No todo lo dañino se siente dramático. A veces simplemente se vuelve rutina. Y cuando algo se vuelve rutina, dejas de cuestionarlo. Imagínate esto. Una persona revisa redes apenas despierta. No porque quiera, porque ya es reflejo. Ve cuerpos mejores, logros ajenos, noticias, opiniones, comparaciones, estímulos, deseos inducidos, microansiedad, antes incluso de escuchar su propia mente, y luego intenta empezar su día sintiéndose centrada. ¿Cómo? Si ya entregó su atención antes de encontrarse consigo misma, la atención no es un detalle pequeño. Es una forma de respeto, porque aquello a lo que entregas atención moldea identidad, mucho más de lo que imaginas. Lo que consumes repetidamente reorganiza tus expectativas, tu percepción, tus estándares, tu idea de lo normal, incluso tu diálogo interno. Por eso una persona puede empezar creyendo que solo está entreteniéndose y terminar sintiéndose inadecuada sin entender por qué. Porque la mente absorbe muchísimo más de lo que notas conscientemente. Y aquí quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas ideas que hoy consideras tuyas realmente nacieron en ti? Piénsalo. Tus metas, tus inseguridades, tus deseos, tus urgencias, tus frustraciones, tus estándares de éxito, tus expectativas amorosas, tu concepto de belleza, tu idea de productividad. ¿Cuánto es realmente tuyo? Y no te lo pregunto para volverte paranoico. Te lo pregunto porque una parte del sufrimiento moderno nace de vivir defendiendo deseos implantados. Eso genera una sensación rarísima, como correr mucho sin entender por qué estás agotado, porque quizá ni siquiera ibas hacia algo que realmente querías. Y eso conecta con una de las formas más silenciosas de comparación. No la comparación evidente, no esa donde dices quiero lo que esa persona tiene. Hay otra más sofisticada, más peligrosa, la comparación identitaria. Esa donde empiezas a preguntarte si tú eres el problema. ¿Por qué ellos sí pueden? ¿Qué me falta? ¿Por qué no me siento como debería? ¿Será que estoy atrasado? ¿Será que desperdicié tiempo? ¿Será que ya es tarde? Y aquí el cortisol entra a escena. Porque cuando el cerebro interpreta amenaza sostenida, aunque sea social o psicológica, activa mecanismos de estrés. No porque algo te esté persiguiendo físicamente, porque internamente siente alerta, comparación constante, autoevaluación excesiva, percepción de insuficiencia, presión. Eso no es gratis biológicamente. Tu cuerpo lo registra, tu mente lo registra, tu energía lo registra, y después te preguntas por qué te cuesta descansar, por qué te cuesta enfocarte, por qué incluso hacer cosas pequeñas se siente pesado, porque vivir sintiéndote medido desgasta. Muchísimo. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasa cuando una persona lleva años creyendo que su valor depende de avanzar visible? Que descansar es perder, que ir lento es fracaso, que cambiar de rumbo es debilidad, que dudar significa incompetencia, que no destacar equivale a desaparecer. Se vuelve incapaz de habitar su propio ritmo. Y ese es un sufrimiento brutalmente moderno, porque antes la vida tenía ritmos más orgánicos. Hoy todo parece inmediato.
Respuesta inmediata. Comparación inmediata. Opinión inmediata. Resultado inmediato. Pero los procesos humanos reales no funcionan así. La identidad no madura así. La sanación no funciona así. El duelo no funciona así. La claridad no funciona así. El amor no funciona así. Sin embargo, muchísimas personas exigen procesos humanos con lógica de algoritmo. Rápido, visible, eficiente, consumible. Eso rompe algo interno, porque te obliga a tratarte como producto. Y una persona no puede vivir mucho tiempo viéndose como producto sin perder intimidad consigo misma. Ese quizás sea uno de los daños más profundos de esta época. No solo compararnos con otros, aprender a mirarnos como mercancía. ¿Soy suficientemente interesante? ¿Suficientemente atractivo? ¿Suficientemente exitoso? ¿Suficientemente deseable? ¿Suficientemente visible? Mira lo fuerte que suena eso. Porque si tu mente empieza a evaluar tu existencia con criterios de mercado emocional, el autorrespeto se deteriora. No de golpe, poco a poco, porque empiezas a negociar contigo. Hoy no descanso, hoy me aguanto, hoy finjo, hoy me adapto, hoy no digo lo que pienso, hoy acepto menos, hoy me comparo solo un poco. Y cada pequeño acuerdo en contra de ti deja marca, aunque nadie lo vea. Te voy a decir algo incómodo. No toda traición viene de otros. Muchas vienen de ti. Y no desde culpa. Desde honestidad. Porque es fácil hablar de personas que cruzan tus límites. Es más difícil mirar cómo tú cruzas los tuyos. Cómo minimizas tu cansancio. Cómo justificas vínculos que te desgastan. Cómo postergas decisiones que ya sabes. Cómo toleras dinámicas que te empequeñecen. Cómo te exiges cosas que jamás exigirías a alguien que amas. Eso también es comparación. Porque muchas veces el estándar cruel con el que te mides ni siquiera nació dentro de ti. Lo heredaste, lo absorbiste, lo aprendiste y ahora lo ejecutas automáticamente. Eso genera una división interna. Una parte quiere paz, otra exige rendimiento, una parte quiere autenticidad, otra quiere aprobación, una parte quiere descansar, otra teme quedarse atrás. Y vivir dividido cansa muchísimo. Porque cualquier decisión interna se vuelve conflicto. Por eso a veces incluso cuando descansas, no descansas. Porque el cuerpo se detiene, pero la autoevaluación sigue. Y ahí aparece otro fenómeno interesante, la culpa del descanso. ¿Te ha pasado? Ese momento donde técnicamente podrías relajarte, pero algo dentro dice que deberías estar haciendo algo más. Produciendo, avanzando, corrigiendo, optimizando, comparándote. Eso no es disciplina necesariamente. A veces es ansiedad bien disfrazada, porque la mente que no sabe descansar muchas veces no teme al reposo, teme al encuentro consigo misma. El silencio revela cosas, preguntas pendientes, vacíos, dolores, dudas, y muchas personas prefieren mantenerse estimuladas antes que escuchar eso. Más contenido, más ruido, más trabajo, más metas, más distracción. Pero el problema con huir del silencio es que también huyes de ti. Y nadie puede honrar su camino si vive escapando de sí mismo. Porque honrar tu camino no es sentirte superior, no es dejar de admirar a otros, no es aislarte del mundo, es algo mucho más profundo. Es dejar de convertir cada referencia externa en juicio contra tu propia existencia. Esa diferencia importa muchísimo, porque puedes admirar sin destruirte, puedes inspirarte sin sentirte insuficiente. Puedes aprender de otros sin invalidarte, pero para eso necesitas algo que hoy escasea muchísimo. Centro interno. Ese lugar donde sabes quién eres incluso cuando el ruido cambia. Ese lugar donde el valor no fluctúa con la reacción externa. Ese lugar donde no todo comentario redefine tu identidad. Ese lugar donde no necesitas ganar cada comparación imaginaria. Y sí, ese lugar existe, pero no se construye con frases bonitas. Se construye con decisiones repetidas. Pequeñas, incómodas, silenciosas, como dejar de exponerte a estímulos que alteran tu percepción, como respetar tus ritmos aunque otros corran, como decir no aunque incomode, como aceptar que algunos caminos no eran tuyos, como admitir que ciertos deseos eran prestados. Eso da miedo, porque si sueltas ciertas comparaciones, también sueltas ciertas identidades. Y ahí aparece otra pregunta brutal. Si dejaras de intentar impresionar, ¿quién serías? No respondas rápido, porque esa pregunta puede desordenarte.
Tal vez trabajarías distinto. Tal vez amarías distinto. Tal vez hablarías distinto. Tal vez descansarías sin culpa. Tal vez dejarías de perseguir ciertas metas. Tal vez descubrirías que no estabas construyendo una vida, estabas construyendo una vitrina. Y esa realización duele. Mucho, pero también libera. Porque no puedes recuperar tu paz mientras sigas defendiendo una versión de ti creada para ser observada. Y quizá aquí empieza algo importante. Hay algo profundamente extraño en descubrir que una parte de tu agotamiento no viene de lo que haces, sino del personaje que sostienes mientras lo haces. Porque trabajar cansa. Sí, responsabilizarte cansa. Resolver problemas cansa. Pero eso no siempre destruye. Lo que destruye muchas veces es la distancia entre lo que haces y quién tienes que fingir ser para hacerlo. Esa distancia consume una cantidad absurda de energía mental. Y muchas personas viven así durante años, pareciendo funcionales, incluso admirables, mientras internamente sienten una especie de tensión constante que no saben nombrar, porque no parece un gran problema. No hay drama evidente, no hay colapso visible, solo una incomodidad persistente. Como llevar ropa que no te queda pero usarla tanto que ya olvidaste cómo se siente estar cómodo. Eso pasa con identidades también. Y aquí aparece una verdad incómoda. No toda comparación es consciente. De hecho, muchas de las más dañinas ni siquiera parecen comparación. Parecen autoexigencia, parecen ambición, parecen estándares altos, parecen disciplina. Y cuidado, no estoy diciendo que aspirar a más sea malo. El problema es desde dónde nace esa aspiración. Porque hay una diferencia enorme entre crecer desde autenticidad y correr desde insuficiencia. Desde fuera pueden verse igual, desde dentro no se sienten igual. Una persona construye porque ama lo que está creando. La otra construye porque teme no valer si se detiene. Una expande, la otra compensa. Y sí, ambas pueden lograr cosas, pero el costo emocional es completamente distinto. Por eso hay personas que alcanzan metas y sienten orgullo sereno, y otras que alcanzan metas y solo sienten alivio temporal, porque no era deseo, era escape. Y cuando una vida se construye como escape, nunca se siente como hogar. Hazte esta pregunta con honestidad brutal. ¿Cuántas cosas que persigues realmente te emocionan y cuántas solo te harían sentir menos insuficiente? No es lo mismo, aunque durante años se sienta parecido, porque cuando el motor es miedo, incluso el éxito sabe raro, como comida bonita sin sabor, como llegar a un lugar y no sentir nada, como conseguir exactamente lo que querías y descubrir que la ansiedad sigue ahí. Eso desconcierta muchísimo, porque el discurso cultural promete otra cosa. Cuando logres eso te sentirás mejor. Cuando tengas eso estarás tranquilo. Cuando te veas así, cuando ganes eso, cuando avances más. Y sí, ciertas mejoras ayudan. Claro que sí. No se trata de romantizar el sufrimiento, pero hay vacíos que no se llenan con rendimiento, porque no eran vacíos de logro, eran vacíos de identidad. Y cuando intentas llenar un vacío identitario con validación externa, el recipiente no tiene fondo. Siempre falta algo. Siempre. Aquí entra una de las formas más crueles de comparación. Compararte no con personas reales, sino con versiones editadas de posibilidad. Eso es devastador, porque una persona real tiene contradicciones, límites, miedos, errores, cansancio, inseguridades, pero la imagen que consumes no. Consumimos recortes, resultados sin contexto, sonrisas sin historia, cuerpos sin proceso, opiniones sin vulnerabilidad. Y luego nuestro cerebro compara nuestra experiencia completa con el fragmento curado de otros. Es una pelea injusta, y aún así la repetimos. Todos los días, a veces sin darnos cuenta. Y aquí quiero tocar algo más profundo. La comparación no siempre habla de ego. A veces habla de dolor, porque cuando una persona se compara obsesivamente, muchas veces no está intentando sentirse superior. Está intentando entender por qué se siente tan atrás. Está buscando explicación a su malestar. Está buscando evidencia de que aún puede llegar. Está buscando una narrativa donde su sufrimiento tenga sentido. Y eso merece compasión, no juicio, porque muchas personas crecieron asociando valor con rendimiento, con reconocimiento, con aprobación, con utilidad, con resultados. No nacieron comparándose, aprendieron.
Tal vez porque solo recibían atención cuando hacían algo bien. Tal vez porque el amor en casa venía condicionado. Tal vez porque equivocarse tenía consecuencias emocionales. Tal vez porque ser visible significaba sobrevivir. Y cuando esas asociaciones se instalan temprano, la adultez puede convertirse en una búsqueda eterna de confirmación. No porque sea superficial, porque tu sistema aprendió así. Pero aprender algo no significa que debas vivir atrapado ahí. Eso importa mucho, porque entender el origen no es justificar el patrón, es recuperar libertad. Y aquí aparece una de las primeras formas reales de honrar tu camino. No se ve espectacular, no genera aplausos, pero cambia todo. Dejar de convertir cada emoción incómoda en prueba de que algo anda mal contigo, esto parece pequeño, no lo es, porque piensa lo que hacemos normalmente. Sentimos ansiedad, estoy mal. Sentimos duda, no soy suficientemente capaz. Sentimos tristeza, estoy retrocediendo. Sentimos cansancio, soy flojo. Sentimos confusión. Todos tienen claridad menos yo. ¿Ves la violencia de eso? Sentir algo humano y convertirlo inmediatamente en identidad. Eso desgasta brutalmente, porque una emoción no siempre es un diagnóstico sobre quién eres. A veces es solo información, pero cuando vives comparándote, cualquier incomodidad parece evidencia de inferioridad. Y eso cambia completamente la experiencia de vivir. Una persona siente miedo antes de una decisión y piensa, esto importa. Otra siente miedo y piensa, no sirvo para esto. Misma emoción. Historias internas distintas, consecuencias completamente distintas. Por eso el diálogo interno importa muchísimo. No porque repetir frases positivas mágicamente cambie tu vida, sino porque la narrativa interna determina cómo interpretas tu experiencia. Y si interpretas cada dificultad como prueba de insuficiencia, vas a vivir agotado aunque externamente todo marche bien. Te voy a decir algo que quizá incomode. Hay personas que no están cansadas por lo que viven. Están cansadas por cómo se hablan mientras lo viven. Y eso cambia todo. Porque si cada error es humillación, cada pausa es fracaso, cada duda es debilidad, cada comparación es derrota. Entonces claro que vivir pesa, muchísimo. Y aquí entra algo que casi nadie dice claramente. La autocrítica excesiva no siempre mejora, muchas veces paraliza, porque creemos que tratarnos duro nos hará crecer, pero muchas veces solo nos hace vivir en alerta. Y un cerebro en alerta sostenida no aprende bien, no crea bien, no descansa bien, no ama bien, no decide bien, sobrevive. Nada más. El cortisol sostenido no te convierte automáticamente en mejor versión. A veces solo te vuelve más reactivo, más ansioso, más cansado, más dependiente de validación rápida, más impulsivo incluso, y luego la gente se culpa por no rendir. Cuando su sistema nervioso lleva demasiado tiempo operando en amenaza, eso es profundamente injusto. No porque debas renunciar a crecer, sino porque quizá necesitas dejar de castigarte como estrategia. Ahora quiero que pienses en alguien que realmente amas. ¿Alguien importante? Tal vez un hijo, un amigo, tu pareja, tu versión más joven incluso. Imagina que esa persona está viviendo exactamente lo que tú vives internamente. Misma presión, mismo miedo, misma autoexigencia, mismo diálogo cruel. ¿Le hablarías como te hablas? Probablemente no. Entonces, ¿por qué contigo sí? No lo digo para provocar culpa. Lo digo porque a veces normalizamos una crueldad interna que jamás aceptaríamos desde fuera. Y eso no es autorrespeto. Autorrespeto no es solo poner límites a otros, es dejar de humillarte en privado. Eso también cuenta, muchísimo, porque el respeto no empieza fuera. Empieza en cómo interpretas tu humanidad. Y aquí quiero hacerte otra pregunta incómoda. ¿Qué parte de ti sigues intentando corregir solo porque alguna vez alguien te hizo sentir que era incorrecta? Piénsalo. Tu sensibilidad, tu ritmo, tu necesidad de espacio, tu forma de amar, tu cuerpo, tu voz, tu ambición, tu calma, tu vulnerabilidad, tu profundidad. ¿Cuántas cosas tuyas fueron etiquetadas como problema y tú todavía sigues intentando editarlas? Eso también es comparación. Compararte contra una versión aceptable de ser humano. Y eso es agotador, porque jamás llegas. Siempre habrá otra corrección pendiente, otra optimización, otra mejora, otra forma de volverte más correcto. Pero una vida construida desde corrección constante no se siente viva,
se siente vigilada. Y vivir vigilándote destruye espontaneidad. Destruye autenticidad. Destruye intimidad contigo mismo. Por eso tanta gente hoy dice frases como, no sé quién soy, antes era diferente. Algo se siente apagado. Estoy haciendo todo, y aún así me siento raro. No siempre es depresión. A veces es desconexión identitaria. A veces es años de adaptación excesiva. A veces es agotamiento por comparación crónica. Y la mente no siempre lo comunica con palabras elegantes. A veces lo comunica con apatía, con irritabilidad, con procrastinación, con vacío, con impulsividad, con cansancio inexplicable, con ganas de desaparecer un rato, porque el sistema está saturado. Y aquí hay algo muy importante. Honrar tu camino no significa dejar de crecer. Significa dejar de crecer traicionándote. Esa diferencia es enorme, porque crecer desde autorrespeto se siente distinto, más estable, más limpio, menos desesperado, menos ruidoso, menos dependiente de mirada externa. Pero para llegar ahí primero hay que mirar una verdad incómoda. Muchísimas personas no quieren exactamente éxito, quieren alivio, y eso cambia toda la conversación. Porque cuando lo que realmente buscas no es éxito sino alivio, empiezas a entender muchas decisiones que antes parecían lógicas. Esa urgencia por avanzar, esa necesidad de resolver rápido, esa obsesión con mejorar, ese impulso por cambiar de vida cuanto antes. No siempre nace de visión, a veces nace de incomodidad, de querer dejar de sentir lo que sientes. Y eso es profundamente humano. Si llevas tiempo sintiéndote insuficiente, confundido, invisible o atrasado, claro que vas a querer moverte. Claro que vas a buscar soluciones. Claro que vas a intentar transformarte. El problema no es querer cambiar. El problema es usar el cambio como anestesia. Porque una cosa es evolucionar. Otra muy distinta es huir de ti. Y sí, desde fuera ambas pueden parecer iguales. Pero internamente no se viven igual. Una se siente expansiva. La otra desesperada. Una construye paz. La otra solo pospone conflicto. Y quiero detenerme aquí porque esto toca una fibra muy profunda. Muchísimas personas viven persiguiendo una versión futura de sí mismas no porque realmente la amen, sino porque esperan que esa versión finalmente sea digna de descanso. Piénsalo. Cuando baje de peso me voy a sentir mejor. Cuando gane más dinero. Cuando tenga pareja. Cuando cierre ese proyecto. Cuando deje de compararme. Cuando sea más disciplinado. Cuando arregle mi vida. Siempre después. Siempre más adelante, siempre condicionando el permiso de existir en paz. Y eso es agotador, porque convierte la vida en una sala de espera emocional. Nunca estás aquí, siempre estás intentando llegar a una versión que supuestamente sí merecerá tranquilidad. Pero te voy a decir algo incómodo. Si no sabes darte paz desde quien eres hoy, probablemente tampoco sabrás dártela cuando llegues a quien crees que debes ser. Porque el problema no siempre es la circunstancia. A veces es el sistema interno con el que interpretas tu valor, y ese sistema viaja contigo. Por eso personas que logran cosas enormes siguen sintiéndose vacías, porque no cambiaron la relación interna, solo cambiaron el escenario. Y aquí aparece otra forma de honrar tu camino, una que parece simple pero puede cambiarte profundamente. Dejar de usar la autoexigencia como prueba de amor propio. Esto confunde muchísimo. Porque culturalmente se vende la idea de que exigirte duro es quererte, que presionarte es disciplina, que empujarte sin descanso es compromiso. Y sí, hay una parte sana de exigencia. Claro que existe, pero también existe otra, la exigencia nacida del desprecio, esa que no busca tu crecimiento. Busca corregirte, castigarte, forzarte, demostrar que vales. Y la diferencia entre ambas no siempre está en lo que haces. Está en cómo se siente por dentro. Dos personas pueden levantarse temprano. Una desde elección, otra desde miedo. Dos personas pueden trabajar intensamente. Una desde propósito, otra desde vacío. Dos personas pueden cuidarse físicamente. Una desde respeto, otra desde rechazo corporal. Desde fuera parecen iguales. Por dentro son universos distintos. Por eso el haz más nunca es suficiente consejo. Primero importa desde dónde nace ese más. Porque si nace del miedo a no ser suficiente, jamás será suficiente. Nunca. Y aquí quiero tocar algo que casi nadie admite.
Hay personas que no saben quiénes serían sin autoexigencia, porque llevan tanto tiempo funcionando desde presión que la calma se siente peligrosa. Si bajan el ritmo, sienten culpa. Si descansan, sienten ansiedad. Si no producen, sienten vacío. Y eso no siempre es disciplina. A veces es dependencia emocional del rendimiento. Y sí, esa frase incomoda, pero vale la pena mirarla. Porque si tu identidad depende de estar avanzando constantemente, ¿qué pasa cuando inevitablemente no puedes? Cuando enfermas, cuando dudas, cuando te rompen el corazón, cuando la vida cambia, cuando simplemente te cansas, ¿desaparece tu valor? Racionalmente, dirás que no. Emocionalmente, muchas personas sienten que sí. Y ahí está el problema. Porque han fusionado identidad con productividad, valor con resultados, dignidad con rendimiento. Eso no solo agota, también vuelve frágil tu autoestima. Porque cualquier pausa parece amenaza. Y una autoestima que depende del desempeño nunca descansa de verdad. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces has intentado arreglarte en vez de conocerte? La diferencia es brutal. Arreglarte implica asumir defecto. Conocerte implica curiosidad. Arreglarte implica guerra. Conocerte implica relación. Arreglarte implica rechazo. Conocerte implica presencia. Y muchísima gente se acerca a sí misma como proyecto defectuoso, como máquina que debe optimizarse, como problema que resolver, no como ser humano que comprender. Eso cambia completamente la experiencia interna. Porque si siempre eres un proyecto inconcluso, nunca puedes descansar contigo. Siempre habrá una versión pendiente, otro ajuste, otra mejora, otra meta. Y la comparación ama eso. Porque siempre encuentra combustible. Siempre habrá alguien más adelante, más guapo, más exitoso, más articulado, más espiritual, más disciplinado, más estable, más admirado. Siempre. Así que, si tu paz depende de ganar esa carrera, perdiste antes de empezar. Porque esa carrera no tiene línea de meta. Ese es el truco. No fue diseñada para terminar. Y mientras no veas eso, seguirás corriendo. Aquí aparece algo profundamente humano. El miedo a quedarte atrás. No solo económicamente, no solo profesionalmente, existencialmente. Sentir que otros están viviendo mejor la vida. Más intensamente, más plenamente, más correctamente. Eso duele, porque toca una pregunta muy antigua. ¿Estoy desperdiciando mi existencia? Esa pregunta pesa muchísimo, y cuando aparece la comparación se vuelve brutal, porque cualquier evidencia externa parece prueba de que sí. Pero aquí hay una trampa cognitiva. Confundimos visibilidad con plenitud, porque vemos expresión, no experiencia. Vemos resultado, no proceso. Vemos publicación, no vacío. Vemos sonrisa, no insomnio. Vemos pareja, no desconexión. Vemos éxito, no ansiedad. Y el cerebro completa lo que no ve con fantasía. Eso es peligrosísimo, porque terminas comparando tu experiencia interna completa contra una historia imaginada sobre otros. Nunca vas a ganar así, nunca. Y aquí quiero decir algo con mucha claridad. No necesitas dejar de admirar a otros. No necesitas volverte indiferente. No necesitas desconectarte del mundo. Lo que necesitas es dejar de usar la existencia ajena como evidencia contra la tuya. Eso cambia todo. Porque admirar puede expandirte. Compararte puede destruirte. La diferencia está en la historia que construyes. Qué interesante lo que hizo. No es igual a yo debería ser así. Qué bonito su proceso. No es igual a voy tarde. Qué inspirador. No es igual a algo me falta. Ese diálogo interno define muchísimo más de lo que crees. Y aquí viene una verdad brutal. A veces no te comparas porque quieres parecerte a alguien. Te comparas porque no has hecho las paces contigo. Porque cuando una persona está profundamente peleada con su propia historia, cualquier historia ajena parece mejor. No porque realmente lo sea, porque internamente ya decidiste que la tuya está fallando. Y eso duele muchísimo, porque convierte la comparación en confirmación. Cada estímulo externo refuerza la narrativa. ¿Ves? Ahí está la prueba. ¿Ves? Todos avanzan. ¿Ves? Tú no. Pero no siempre estás viendo verdad. Muchas veces estás viendo tu herida interpretando información. Eso es diferente. Y muy importante. Porque una herida no es mentira, pero tampoco es objetividad. Es percepción emocional filtrada. Y si no entiendes eso,
Vas a construir decisiones enteras desde dolor no cuestionado. Cambios impulsivos, relaciones equivocadas, metas ajenas, autocastigo, desgaste. Y luego te preguntarás por qué, incluso logrando cosas, sigues sintiéndote raro. Porque quizá nunca se trató de avanzar más. Quizá se trataba de reconciliarte contigo. Eso asusta, porque reconciliarte contigo implica dejar de usar el conflicto interno como combustible. Y si llevas años funcionando así, no sabes quién serías sin esa presión. Pero aquí está la paradoja. La presión puede empujarte. Sí, pero no siempre puede sostenerte. Y tarde o temprano, el cuerpo cobra factura. La mente también. Por eso tanta gente funcional está agotada. No por incapacidad, por guerra interna prolongada. Y hay una pregunta que vale oro aquí. Si dejaras de intentar demostrar tu valor, ¿qué elegirías realmente? Esa respuesta puede cambiarte más de lo que imaginas. Porque esa pregunta parece simple, hasta que intentas responderla de verdad. Si dejaras de intentar demostrar tu valor, ¿qué elegirías? No lo que impresiona, no lo que se aplaude, no lo que hace sentido en una conversación, no lo que tranquiliza a otros. Lo que elegirías tú. Y aquí, muchas personas se quedan en silencio. No porque no tengan respuesta, porque hace mucho dejaron de hacerse esa pregunta honestamente. Cuando pasas años construyendo decisiones alrededor de aprobación, expectativas o comparación, tu brújula interna empieza a oxidarse. No desaparece, pero se vuelve difícil escucharla. Y aquí está una de las formas más profundas de faltarte al respeto. No cuando te equivocas, no cuando dudas, no cuando cambias de opinión, cuando dejas de consultarte. Eso parece pequeño. No lo es, porque imagina vivir contigo toda la vida, pero jamás preguntarte realmente qué necesitas. ¿Qué quieres? ¿Qué te pesa? ¿Qué ya no hace sentido? ¿Qué te hace bien? ¿Qué te drena? ¿Qué estás sosteniendo por costumbre? ¿Qué parte de tu vida ya no se parece a ti? Eso es abandono silencioso. Y muchas personas no se sienten vacías porque les falte algo. Se sienten vacías porque llevan demasiado tiempo lejos de sí. Aquí quiero detenerme en algo delicado. A veces la comparación no nace de admiración, nace de duelo. Del duelo por la vida que crees que debiste haber tenido. Eso es fuerte, porque no siempre te comparas con personas reales. A veces te comparas con una versión imaginaria de ti mismo, la persona que ya debería haber sido, la persona que habría tomado mejores decisiones, la que no perdió tiempo, la que no se equivocó, la que empezó antes, la que fue más valiente, la que no se conformó, la que sí aprovechó oportunidades. Esa comparación puede ser incluso más cruel que compararte con otros, porque no tiene límite. No hay evidencia real que la contradiga, solo fantasía mezclada con arrepentimiento. Y eso puede destruirte lentamente, porque vivir peleándote con una versión hipotética de ti te roba el presente. Y aquí aparece una verdad difícil. Madurar no siempre es convertirte en alguien nuevo. A veces es dejar de perseguir versiones irreales de ti mismo. Eso duele porque implica duelo, aceptar caminos no tomados, versiones que no ocurrieron, tiempos que ya pasaron, decisiones imperfectas, errores reales, pérdidas. Y nadie habla suficiente de eso, de cómo parte del crecimiento emocional implica llorar identidades que no existieron. No porque fueras incapaz, porque la vida es compleja, porque eras quien eras con las herramientas que tenías, porque no todo se entiende a tiempo, porque no siempre tenías claridad, porque a veces sobrevivir ocupaba demasiado espacio. Y sí, quizá mirando atrás harías cosas distintas, pero esa información la tienes hoy. No entonces. Eso importa, muchísimo, porque juzgar tu yo pasado con la conciencia de tu yo actual es una trampa cruel, y muchísima gente vive ahí, castigándose por no haber sabido antes lo que solo se aprende después. Eso no es honestidad, eso es violencia disfrazada de autoconciencia. Quiero que pienses en algo. ¿Hace cuánto no te hablas con verdadera compasión? No indulgencia, no excusas, compasión, que es distinto. Compasión no significa justificar todo. Significa mirar tu humanidad completa sin reducirte a tus errores. Eso es difícil para personas muy autoexigentes, porque sienten que si bajan la dureza, perderán control, como si el maltrato interno fuera la única fuerza que los mantiene funcionando. Pero te voy a decir algo importante. Muchísimas personas no avanzan gracias a su crueldad interna,
avanzan a pesar de ella. Y eso cambia completamente la conversación. Porque quizá no necesitas más presión, quizá necesitas menos guerra, menos ruido, menos juicio, menos castigo. Eso no te vuelve débil, te vuelve más sostenible, porque hay algo que casi nadie enseña. El crecimiento sano necesita seguridad interna, no terror. Un sistema nervioso en amenaza puede empujarte un rato, pero no puede darte paz. No puede darte claridad profunda. No puede darte autenticidad. No puede darte conexión real contigo. Solo reacción. Y vivir reaccionando cansa muchísimo. Por eso hay personas que descansan y siguen agotadas. Porque el agotamiento no siempre es físico. A veces es identitario. A veces es emocional. A veces es el peso de sostener una narrativa interna que ya no puedes cargar. Y aquí quiero tocar algo que suele pasar desapercibido. Hay personas que no saben disfrutar nada porque siempre están mentalmente en evaluación, comiendo mientras comparan, trabajando mientras se juzgan, descansando mientras sienten culpa, conversando mientras se editan, publicando mientras anticipan reacción, viviendo mientras se observan desde afuera. Eso fragmenta profundamente, porque deja de haber experiencia directa. Todo se vuelve performance interna, incluso estando solos. Y eso puede volverse tan automático que parece personalidad. No puedo relajarme. Siempre he sido así. Soy perfeccionista. Tal vez. O tal vez llevas años entrenando vigilancia interna. No es exactamente lo mismo, porque el perfeccionismo muchas veces no es amor por la excelencia. Es miedo. Miedo a error. Miedo a rechazo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a perder valor. Miedo a ser visto imperfectamente. Y cuando el miedo dirige, la vida se vuelve muy estrecha. Todo pesa más, todo tarda más, todo se siente más definitivo. Por eso una pequeña crítica puede doler desproporcionadamente. Por eso un error pequeño puede arruinarte el día. Por eso ver a alguien avanzar puede activar ansiedad que ni entiendes. No porque seas frágil, porque tu identidad está demasiado fusionada con rendimiento y validación. Eso desgasta brutalmente. Y aquí entra una de las formas más poderosas de honrar tu camino. Dejar de hacer de cada momento una evaluación de tu valor. Escucha eso otra vez internamente. Dejar de convertir cada experiencia en examen, porque no todo es prueba. No toda pausa significa retroceso. No toda duda significa incapacidad. No toda emoción incómoda significa problema. No toda lentitud significa fracaso. No todo cambio de rumbo significa error. Pero si tu mente interpreta así, vas a vivir exhausto. Quiero proponerte una imagen. Imagínate caminar con alguien que constantemente te interrumpe para criticarte. Vas lento. Eso estuvo mal. Debiste hacerlo mejor. Mira cómo van los demás. ¡Qué ridículo! Te estás quedando atrás. Deberías haber sabido. ¿Eso es todo? Ahora imagina pasar años con esa voz. Eso hace la autocrítica desregulada. Y luego nos sorprendemos de estar cansados. Claro que estás cansado. Cualquiera lo estaría. Aquí aparece una pregunta difícil. Si esa voz no te ayudara realmente, ¿por qué sigues creyendo que la necesitas? Porque muchas personas defienden sus mecanismos de maltrato interno como si fueran herramientas. Si no me presiono, me estanco. Si no me exijo, me vuelvo mediocre. Si no me comparo, me conformo. ¿Seguro? ¿O simplemente nunca aprendiste otra forma de relacionarte contigo? Porque exigencia no es igual a desprecio. Disciplina no es igual a humillación. Compromiso no es igual a guerra. Eso cambia todo. Y aquí quizá aparece una resistencia. Pero entonces, ¿dejo de querer mejorar? No, justamente no. La pregunta es otra. ¿Puedes mejorar sin odiarte mientras lo haces? Porque esa diferencia redefine completamente la experiencia humana. Y si nunca lo has vivido, puede sonar extraño, pero existe. Crecer desde respeto, cambiar desde claridad, construir desde autenticidad, no desde pánico, no desde comparación, no desde vacío. Y sí, eso requiere algo incómodo. Soltar ciertas narrativas que te hicieron sentir productivo, pero profundamente desconectado. Porque hay identidades enteras construidas sobre presión, y dejarlas ir da miedo. Pero a veces ahí empieza la libertad. No cuando haces más, cuando dejas de atacarte para existir.
Porque llega un momento en que seguir atacándote deja de parecer fuerza y empieza a parecer costumbre. Y las costumbres emocionales son peligrosas precisamente por eso, porque dejan de sentirse extrañas. Se vuelven paisaje, como ruido de fondo, como una voz que siempre estuvo ahí y que ya ni cuestionas, pero que sigue moldeando absolutamente todo. Tus decisiones, tu energía, tus relaciones, tu tolerancia al error, tu capacidad de descanso, tu manera de amar, tu relación con el tiempo, incluso la forma en que interpretas quién eres. Y aquí quiero decir algo que puede incomodar. Muchas personas no tienen autoestima baja de la forma clásica que imaginamos. No necesariamente se sienten inferiores todo el tiempo, no necesariamente se ven inseguras, no necesariamente dudan de todo. A veces incluso parecen muy seguras, muy capaces, muy firmes, pero internamente viven bajo una condición silenciosa. Valgo mientras funcione. Eso no siempre se nota, pero pesa muchísimo, porque implica que el amor propio no es un suelo, es un contrato, y los contratos internos suelen ser crueles. Mientras produzcas, mientras avances, mientras controles tus emociones, mientras no falles demasiado, mientras no decepciones, mientras sigas siendo útil, eso no es autoestima estable. Eso es autoestima condicional, y vivir así agota porque jamás puedes relajarte del todo. Siempre estás renovando permiso para existir con tranquilidad. Imagínate lo desgastante que es eso, tener que merecerte a ti mismo una y otra vez, sin descanso, sin pausa, sin ternura. Y claro que eso se conecta con comparación, porque cuando tu valor es condicional, el entorno se vuelve un tablero de amenazas. Cada persona brillante parece evidencia contra ti. Cada logro ajeno parece una actualización del estándar. Cada error tuyo parece más grave, porque no está en juego solo el resultado. Está en juego tu identidad. Eso es brutal. Y aquí hay algo que muy pocas personas admiten. No siempre nos comparamos porque admiramos a otros. A veces nos comparamos porque internamente estamos negociando nuestro derecho a sentirnos bien, como si necesitáramos pruebas suficientes para relajarnos, como si la paz tuviera requisitos, como si el descanso debiera ganarse, como si la dignidad fuera una recompensa. Y eso rompe profundamente la relación contigo mismo, porque entonces jamás estás contigo desde aceptación, siempre desde evaluación. Y una vida entera vivida en evaluación se siente fría, aunque esté llena de logros, aunque se vea bien desde fuera, porque la intimidad contigo desaparece cuando solo sabes medirte. Quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Quién serías si dejaras de intentar justificar tu existencia? No impresionar, no destacar, justificar existir. Porque muchas personas viven exactamente así, tratando de demostrar que merecen espacio, merecen amor, merecen descanso, merecen reconocimiento, merecen ser elegidas, merecen sentirse orgullosas. Y ese esfuerzo invisible cansa más de lo que parece, porque nunca termina. Siempre falta otra prueba, otra validación, otra meta, otro argumento. Pero aquí viene algo importante. Tu valor humano no se vuelve más real porque lo pruebes mejor. Eso parece obvio racionalmente. Emocionalmente muchísima gente no vive así. Y si tú tampoco, no estás solo. Porque muchos aprendimos temprano a asociar valor con desempeño, con conducta, con utilidad, con adaptación, con no molestar, con hacerlo bien, con responder expectativas. Entonces crecer significa muchas veces desaprender eso, y desaprender duele, porque no solo cambias hábitos, cambias creencias identitarias. Y, cuando una creencia identitaria cambia, tiembla todo. Si no me exijo así, ¿quién soy? Si no me comparo, ¿cómo sé si voy bien? Si bajo la presión no me estanco, si dejo de intentar demostrar qué me mueve, esas preguntas son normales. Porque cuando has vivido mucho tiempo desde presión, la calma puede parecer vacío. No porque sea mala, porque es desconocida. Y aquí aparece una forma muy profunda de honrar tu camino. Aprender a tolerar tu propio ritmo sin convertirlo en juicio. Eso parece simple. No lo es, porque vivimos en una cultura obsesionada con velocidad, más rápido, más visible, más optimizado, más eficiente, más impacto, más crecimiento, más todo. Pero la psique humana no siempre florece en velocidad, a veces florece en profundidad, y profundidad toma tiempo. Integrar toma tiempo, madurar toma tiempo, sanar toma tiempo,
Conocerte toma tiempo. Elegir bien toma tiempo. Pero si tu mente interpreta lentitud como fracaso, jamás podrás permitirte esos procesos. Siempre estarás interrumpiéndolos, apurándolos, comparándolos, saboteándolos. Y aquí quiero decir algo muy claro. Ir lento no siempre significa estar perdido. A veces significa estar dejando de correr hacia lugares equivocados. Esa diferencia cambia vidas, porque muchas personas creen que su ansiedad viene de no avanzar suficiente. Y a veces viene de avanzar demasiado lejos de sí mismas. Eso es distinto. Muchísimo. Imagínate correr durante años, lograr cosas, acumular experiencias, esforzarte, sostener expectativas y un día darte cuenta de que no sabes si realmente querías llegar ahí. Eso duele, pero pasa. Más de lo que imaginas. Porque cuando decides desde comparación, puedes construir trayectorias enteras que no se sienten tuyas. Y no porque sean objetivamente malas, porque no nacieron desde verdad interna. Y aquí quiero tocar una fibra especialmente sensible. Las redes sociales no solo cambiaron cuanto nos comparamos, cambiaron cómo nos percibimos a nosotros mismos. Porque antes podías vivir experiencias, ahora también puedes observarte viviéndolas. Y esa diferencia psicológica es enorme. Ya no solo vives, también potencialmente documentas, editas, comparas, anticipas recepción, interpretas cómo se verá. Eso introduce una capa de autoobservación constante. Y la autoobservación excesiva fragmenta experiencia. Porque cuando una parte de ti siempre está evaluando cómo se percibe lo que haces, otra parte deja de estar plenamente presente. Eso no solo afecta autoestima, afecta identidad. Porque empiezas a construirte también desde mirada externa imaginada. ¿Cómo se vería esto? ¿Qué pensarían? ¿Eso cuenta como éxito? ¿Eso impresiona? ¿Eso valida? Sin darte cuenta, puedes empezar a vivir menos desde experiencia directa y más desde representación. Y una identidad sostenida desde representación se vuelve agotadora, porque siempre requiere mantenimiento, siempre edición, siempre vigilancia, siempre consistencia, siempre control, y ningún ser humano puede sostener eso sin costo emocional. Ninguno. Aquí aparece algo profundamente liberador. No necesitas convertir tu vida en narrativa admirable para que tenga valor. Eso debería ser obvio. Pero emocionalmente muchísima gente vive como si no lo fuera, como si solo lo visible contara, como si solo lo extraordinario importara, como si solo el progreso documentable validara existencia. Y no. Muchísimas de las transformaciones más importantes de una vida son invisibles. Aprender a no reaccionar igual, poner un límite, dormir mejor, perdonarte algo, cambiar un patrón, elegirte en una conversación, decir no, soltar una expectativa, respirar distinto ante algo que antes te destruía. Eso también es progreso, aunque nadie aplauda, aunque no se vea, aunque no genere admiración. Y quizá justamente por eso tiene tanto valor, porque nace desde autenticidad, no desde espectáculo. Y aquí quiero preguntarte algo muy directo. ¿Cuánto de tu sufrimiento viene de no reconocer transformaciones que no son públicamente impresionantes? Porque quizá sí has cambiado. Pero como tu mente solo valida cambios visibles, rápidos o extraordinarios, no te das crédito. Eso es tristísimo, porque invalida procesos reales, maduraciones reales, dolores integrados, decisiones valientes, cambios silenciosos, todo porque no se parecen al tipo de éxito que aprendiste a admirar. Eso también es comparación. Y sí, puede ser profundamente injusta contigo, porque quizá el mayor avance de tu vida no fue lograr algo afuera, fue dejar de perderte por dentro. Y eso merece respeto. Muchísimo respeto. Pero para verlo necesitas dejar de mirar tu vida con criterios que no honran lo humano. Porque no eres algoritmo, no eres producto, no eres campaña de marketing, no eres personaje. Eres un ser humano intentando vivir honestamente en una época que constantemente intenta convencerte de convertirte en escaparate. Y resistir eso también es una forma de libertad. Y quizá una de las libertades más extrañas pero más necesarias es dejar de explicarte constantemente ante un tribunal que muchas veces ni siquiera existe. Porque piensa cuánta energía se va ahí, en justificar decisiones, en ensayar respuestas, en anticipar opiniones,
en imaginar juicios, en defender elecciones que probablemente a casi nadie le importan tanto como a tu mente le hace creer. Eso agota muchísimo, porque vivir así es como caminar acompañado por un jurado invisible. Y lo más fuerte es que muchas veces ni siquiera son personas reales. Son ecos, expectativas heredadas, voces antiguas, ideas absorbidas, comparaciones internalizadas, recuerdos emocionales. No siempre es el mundo observándote. A veces es una versión vieja de ti vigilándote. Y eso pesa, porque cuando una persona vive sintiendo que debe justificar cada paso, pierde espontaneidad, pierde ligereza, pierde autenticidad, empieza a vivir negociando. No hagas esto, se verá mal. No digas eso. No cambies de rumbo. No descanses demasiado. No te expongas. No falles. No decepciones. No seas raro. No vayas lento. Y de pronto la vida se vuelve muy pequeña, muy estrecha, muy controlada, muy correcta, pero profundamente ajena. Y aquí quiero tocar algo muy delicado. Hay personas que no están comparándose solo con otros. Están comparándose con quien creen que otros esperan que sean. Eso es todavía más agotador, porque ya ni siquiera reaccionas a realidad. Reaccionas a expectativas imaginadas. Y si has vivido mucho tiempo intentando ser la persona correcta para otros, probablemente esto te toca fuerte. El hijo correcto, la pareja correcta, el profesional correcto, la persona madura, la persona fuerte, la que puede con todo, la responsable, la que no falla, la que entiende, la que sostiene, la que no necesita demasiado, la que siempre responde bien. Mira el peso de eso. No es raro que te canses. No es raro que algo dentro empiece a apagarse. Porque sostener una identidad funcional para los demás mientras ignoras necesidades reales tiene costo. Y el cuerpo tarde o temprano habla. Con ansiedad, con apatía, con irritabilidad, con insomnio, con procrastinación, con vacío, con ganas de desconectarte de todo. No porque seas flojo, no porque te falte disciplina, porque una parte de ti está exhausta de no poder existir sin edición constante. Eso merece ser visto. Y aquí aparece algo profundamente incómodo. A veces no sabes qué quieres, porque nunca sentiste permiso real de querer. Piénsalo. Si creciste priorizando expectativas, si aprendiste a leer ambientes para adaptarte, si recibías más paz cuando complacías, si ser tú complicaba las cosas, entonces es lógico que de adulto te cueste escuchar deseo genuino. No porque no exista, porque aprendiste a silenciarlo. Y cuando el deseo auténtico lleva mucho tiempo silenciado, la comparación entra con más fuerza. Porque si no tienes claridad interna, cualquier referencia externa parece guía. Tal vez eso, tal vez ese camino, tal vez esa vida, tal vez yo debería querer eso. Pero querer algo porque otros lo quieren no genera paz, genera confusión, y mucha gente vive atrapada ahí. No necesariamente infeliz, pero sí desconectada, funcionalmente perdida. Eso es muy distinto. Y aquí quiero que seas brutalmente honesto. ¿Cuántas veces has dicho quiero esto cuando en realidad querías sentir lo que creías que eso te daría? No querías exactamente pareja, querías sentir conexión. No querías exactamente dinero, querías seguridad. No querías exactamente reconocimiento, querías validación. No querías exactamente éxito visible, querías sentirte suficiente. Eso cambia muchísimo. Porque cuando identificas la necesidad real, dejas de perseguir símbolos equivocados. Y ahí empieza algo mucho más honesto. Porque el problema no es querer cosas externas. El problema es pedirles que resuelvan heridas internas que no fueron diseñadas para resolver. Eso casi siempre termina en decepción. No porque el objetivo sea malo, porque la expectativa estaba mal colocada. Y aquí aparece una forma poderosa de honrar tu camino. Aprender a distinguir entre deseo auténtico y compensación emocional. Eso requiere silencio, y el silencio incomoda muchísimo hoy, porque sin ruido aparecen preguntas reales. ¿Qué quiero? ¿Qué me duele? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué parte de mí está conduciendo esto? ¿Qué estoy intentando probar? Esas preguntas pueden mover mucho internamente, pero también liberan, porque mientras no las hagas, seguirás actuando desde automatismos.
Y automatismos mezclados con comparación construyen vidas que parecen correctas pero no se sienten propias. Eso pasa muchísimo, más de lo que imaginas. Hay personas con carreras admirables profundamente desconectadas. Personas con relaciones aparentemente estables, sintiéndose solísimas. Personas con vidas resueltas viviendo una angustia silenciosa, porque resolver lo externo no garantiza reconciliación interna. Y aquí quiero decir algo importante. No todo vacío significa que algo falte. A veces significa que algo falso sobra. Escucha eso bien, porque cambia la conversación completa. No siempre necesitas agregar. A veces necesitas dejar de sostener una identidad, una expectativa, una comparación, una narrativa de insuficiencia, una meta heredada, una exigencia absurda, un personaje agotador. Eso también es crecimiento. Y sí, a veces da miedo, porque si dejas caer ciertas estructuras, no sabes quién queda. Pero ahí está precisamente el punto. No puedes encontrarte mientras sigas protegiendo todo lo que te aleja de ti. Y aquí aparece una pregunta potente. ¿Qué parte de tu vida mantienes porque realmente la eliges? ¿Y qué parte mantienes porque cambiarla alteraría la imagen que otros tienen de ti? No respondas rápido, porque esa pregunta toca identidad social, y la identidad social pesa muchísimo. Nos guste o no, todos queremos pertenecer, todos queremos ser comprendidos, todos queremos conexión. Eso es humano. El problema aparece cuando pertenecer exige traicionarte constantemente, porque entonces el precio es demasiado alto. Y sí, quizá mantener ciertas versiones de ti te dio aprobación, quizá evitó conflicto, quizá te dio reconocimiento, quizá incluso amor. Pero si el costo fue desconectarte profundamente de ti mismo, tarde o temprano el sistema pasa factura, porque nadie puede vivir indefinidamente siendo intérprete de sí mismo. Nadie. Y aquí quizá una de las formas más profundas de autorrespeto no es grandiosa. No es espectacular. No se ve inspiradora desde fuera. Es simplemente dejar de abandonarte para ser aceptado. Eso cambia relaciones. Eso cambia decisiones. Eso cambia metas. Eso cambia identidad. Porque dejas de preguntar solamente, ¿me elegirán? Y empiezas a preguntar algo mucho más importante. ¿Yo me estoy eligiendo? Esa pregunta puede cambiar una vida entera. Porque ahí la comparación pierde fuerza. No desaparece mágicamente, pero pierde autoridad, porque ya no estás buscando tanto permiso afuera. Y cuando eso empieza a pasar, algo dentro se acomoda distinto, más silencioso, más estable, más real, no perfecto, pero real. Y esa diferencia vale muchísimo, porque cuando algo dentro empieza a acomodarse, no siempre se siente como euforia. A veces se siente como una tristeza extraña. Y esto es importante entenderlo, porque mucha gente cree que sanar siempre se siente bien. No, a veces sanar se siente como duelo, como cansancio, como silencio raro, como confusión, como darte cuenta de cuánto tiempo llevabas peleando contigo sin siquiera notarlo. Y eso duele. Duele mirar atrás y reconocer cuántas decisiones nacieron del miedo. ¿Cuántas veces te hiciste pequeño? ¿Cuántas veces aceptaste menos? ¿Cuántas veces te traicionaste para no incomodar? ¿Cuántas veces fingiste estar bien? ¿Cuántas veces corriste detrás de algo que ni siquiera querías realmente? Ese reconocimiento no siempre libera de inmediato. Primero puede doler, porque implica honestidad. Y la honestidad profunda rara vez es cómoda, pero es limpia. Eso sí, porque, aunque duela, deja de haber mentira. Y vivir sin tanta mentira interna cambia muchísimo. Aquí aparece algo muy humano. La tentación de castigarte por no haber sabido antes. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué tardé tanto? Perdí años. Debí entenderlo antes. Esa reacción es comprensible. Pero cuidado, porque ahí la mente intenta convertir el despertar en otra excusa para atacarte. Es sutil, muy sutil. Te das cuenta de un patrón, y en vez de usar esa conciencia para liberarte, la usas para golpearte. Eso es el mismo mecanismo con otra ropa. Y no se trata de eso. Míralo así. No ves ciertas cosas antes porque literalmente no podías verlas igual. No porque fueras tonto. No porque estuvieras roto. Porque tu conciencia cambia con experiencia, con dolor, con contexto, con tiempo, con lenguaje emocional, con exposición, con madurez. Hay cosas que solo entiendes cuando estás listo para entenderlas.
y eso no borra consecuencias, pero sí cambia cómo te relacionas con tu historia. Porque si conviertes cada despertar en castigo, hasta la conciencia se vuelve amenaza, y entonces vuelves a huir de ti. Aquí hay una verdad muy poderosa. El autorrespeto también implica cómo miras tus versiones pasadas, no solo cómo tratas a quien eres hoy. Porque si tu yo pasado solo merece desprecio, entonces internamente sigues viviendo en guerra. Y nadie encuentra paz mientras mantiene guerra civil dentro de sí. Piensa en eso. ¿Cuántas versiones tuyas sigues rechazando? La que fue ingenua, la que aguantó demasiado, la que se comparó, la que eligió mal, la que buscó aprobación, la que mendigó amor, la que tuvo miedo, la que cayó, la que se perdió. ¿De verdad crees que odiarlas te hace más libre? Probablemente no, porque esas versiones no eran enemigas, eran intentos de sobrevivir con lo que sabían. Y sí, algunas decisiones dolieron, algunas te costaron caro, algunas dejaron cicatriz, pero seguir castigándote no cambia historia, solo prolonga daño. Y aquí aparece otra forma profundamente poderosa de honrar tu camino. Dejar de avergonzarte de procesos humanos. Escucha eso bien. Procesos humanos. No defectos. Procesos. Porque comparar, dudar, confundirte, apegarte, equivocarte, idealizar, buscar validación son experiencias humanas, no necesariamente estados permanentes. Pero cuando les agregas vergüenza, se convierten en identidad. Y eso atrapa muchísimo. Porque ya no dices, me comparé. Dices, soy insuficiente. Ya no dices, me equivoqué. Dices, soy un fracaso. Ya no dices, busqué aprobación. Dices, soy débil. Eso es muy distinto y extremadamente destructivo, porque fusionas experiencia con identidad. Y si haces eso repetidamente, terminas sintiéndote atrapado dentro de etiquetas emocionales. Por eso tanta gente vive diciendo, yo soy así, como sentencia, no como observación temporal. Soy ansioso, soy complicado, soy débil, soy inseguro. Siempre me pasa, yo arruino todo. Cuidado con eso, porque el lenguaje no solo describe experiencia, también organiza identidad. Y si te narras como problema, eventualmente empiezas a vivir como tal. Aquí quiero preguntarte algo difícil. ¿Quién serías si dejaras de contar la historia más cruel sobre ti? No la más cómoda, la más honesta sin crueldad. Porque honestidad y brutalidad no son lo mismo. Muchísima gente confunde autoconciencia con maltrato. Solo estoy siendo realista. ¿Seguro? ¿O simplemente repites un tono interno que aprendiste? Porque una cosa es reconocer patrones, otra muy distinta es reducirte a ellos. Eso cambia todo. Y aquí aparece algo especialmente importante para personas muy reflexivas. Las personas profundas suelen entender mucho, pero entender no siempre significa integrar. Puedes comprender perfectamente tus patrones y seguir atrapado emocionalmente, porque el cambio no ocurre solo por insight. Ocurre por relación nueva contigo. Eso implica práctica, no solo claridad, elegirte distinto, hablarte distinto, interpretarte distinto, responder distinto, no una vez, muchas, hasta que el sistema aprenda otra forma. Y sí, eso toma tiempo, pero aquí viene algo hermoso. No necesitas hacerlo perfecto para empezar a sentir paz. Solo necesitas dejar de traicionarte tan seguido. Eso cambia muchísimo. Porque el cambio profundo rara vez viene de grandes revelaciones dramáticas. Muchas veces viene de pequeños actos repetidos de respeto. No responder ese mensaje desde necesidad. No exponerte a comparación cuando estás vulnerable. Dormir cuando necesitas dormir. No justificar lo injustificable. Admitir que algo duele. No fingir fortaleza todo el tiempo. Pedir espacio. Cambiar de opinión. Decir no. Ir más lento. Elegirte en silencio. Eso parece pequeño. No lo es. Porque identidad no cambia solo por pensamiento. Cambia por evidencia vivida. Cada vez que te eliges, aunque sea en algo pequeño, tu sistema aprende algo. Tal vez sí importo. Tal vez no necesito abandonarme. Tal vez puedo cuidarme. Tal vez no todo depende de aprobación. Eso reconfigura muchísimo más de lo que parece. Y aquí quiero tocar algo muy importante. Hay personas esperando sentirse listas para empezar a respetarse. Ese día quizá nunca llega, porque el autorrespeto no siempre empieza desde autoestima fuerte. A veces empieza exactamente cuando aún dudas, cuando aún tiemblas, cuando aún te cuesta,
cuando aún parte de ti quiere volver a patrones viejos. Porque respetarte no es premio por haberte convertido en alguien ideal. Es práctica mientras sigues siendo humano. Esa diferencia importa muchísimo, porque si esperas convertirte primero en alguien perfectamente seguro, seguirás postergando el trato digno contigo. Y no funciona así. Primero eliges distinto, luego se fortalece identidad, no al revés. Y quizá aquí está una de las verdades más liberadoras de todo esto. No necesitas convertirte en alguien completamente nuevo para dejar de compararte. Necesitas dejar de abandonar a quien ya eres. Eso es distinto, profundamente distinto, porque no se trata de fabricar mejor personaje. Se trata de volver a casa internamente. Y sí, puede tomar tiempo, pero hay algo muy poderoso en ese proceso. Porque cuando dejas de construir valor desde afuera, aparece una calma distinta. No espectacular, no ruidosa, pero profundamente estable. Como si por fin dejaras de correr una carrera que nunca elegiste. Y ahí algo cambia de verdad. Y cuando de verdad dejas de correr una carrera que nunca elegiste, el silencio cambia. Ya no se siente como amenaza. Ya no se siente como ese espacio incómodo donde aparecen comparaciones, culpa o ansiedad. Empieza a sentirse como descanso, como aire, como regreso. Y quizá eso es lo que mucha gente realmente está buscando sin saberlo. No necesariamente éxito, no necesariamente reconocimiento, no necesariamente una vida perfecta. Descanso interno. Ese tipo de descanso que no depende de que todo esté resuelto. Ese tipo de paz que no exige demostrar nada antes. Porque si has vivido mucho tiempo intentando alcanzar suficiente valor para sentirte tranquilo, probablemente ya entendiste algo importante. Esa meta no llega, porque el problema nunca fue solo externo, era la lógica con la que estabas relacionándote contigo. Y cambiar esa lógica transforma mucho más que la comparación. Transforma la forma en que amas, la forma en que decides, la forma en que trabajas, la forma en que descansas, la forma en que atraviesas errores, la forma en que te interpretas cuando las cosas no salen bien. Porque una persona que deja de medir su dignidad según rendimiento empieza a vivir distinto. No se vuelve indiferente, no pierde ambición, no se vuelve pasiva. Simplemente deja de estar en guerra consigo mientras construye. Y eso es una diferencia gigantesca. Porque sí, puedes seguir creciendo, puedes seguir soñando, puedes seguir creando, puedes seguir cambiando cosas. Pero ya no desde desesperación, ya no desde comparación, ya no desde esa sensación constante de que tu vida está atrasada frente a un calendario imaginario. Y quiero hablarte de eso un momento, del calendario imaginario, ese reloj invisible que tanta gente lleva dentro, la edad en que ya deberías, el momento en que te tocaba, la etapa donde otros ya lograron. Ese reloj ha destruido mucha paz, porque convierte el tiempo humano en competencia. Y la vida humana rara vez respeta esos guiones. Hay personas que entienden el amor tarde, personas que encuentran rumbo tarde, personas que cambian radicalmente tarde, personas que despiertan emocionalmente tarde, personas que recién empiezan a elegirse cuando otros parecen estar terminando capítulos enteros. ¿Y qué? De verdad. ¿Y qué? ¿Quién decidió que una vida válida tiene una cronología exacta? ¿Quién? Porque muchas veces sufrimos no por nuestra realidad, sino por compararla con un guión colectivo que jamás cuestionamos. Eso también es falta de autorrespeto. Intentar obligar tu historia a parecerse a una plantilla. Y no, tu camino no necesita parecer correcto desde fuera para ser verdadero. Eso quizá incomode a la parte de ti que todavía busca aprobación, pero libera profundamente a la parte de ti que ya está cansada. Y quiero decirte algo importante. Honrar tu camino no significa que nunca volverás a compararte. Eso sería poco realista. Somos humanos, vivimos en contexto, percibimos, interpretamos, nos activamos. Habrá días donde vuelva la duda. Días donde alguien active inseguridades. Días donde te preguntes si vas bien. Días donde parezca que todos entienden algo que tú no. Eso puede pasar. La diferencia es otra. Ya no creer automáticamente todo lo que tu ansiedad te diga. Eso cambia muchísimo, porque antes la comparación quizás sonaba como verdad. Ahora puede sonar solo como ruido. Antes un disparador externo redefinía tu identidad. Ahora puedes simplemente mostrarte dónde aún hay trabajo interno. Y eso es muchísimo más sano, porque convierte el malestar en información, no en sentencia. Eso es madurez emocional.
no ausencia total de incomodidad, nueva relación con ella. Y aquí aparece algo profundamente hermoso. Cuando empiezas a respetarte de verdad, también cambia cómo miras a otros, porque ya no necesitas reducirte frente a su brillo. Puedes admirar sin empequeñecerte, puedes aprender sin humillarte, puedes inspirarte sin castigarte, puedes reconocer belleza afuera sin interpretarla como evidencia contra ti. Eso es libertad psicológica. Y sí, se siente distinto, más ligero, más humano, más respirable, porque dejas de vivir como si la existencia fuera examen permanente. Y empiezas a vivir como alguien que realmente habita su propia vida. No perfectamente, pero honestamente. Y quizá eso es muchísimo más valioso. Quiero que pienses en algo. Si nadie estuviera mirando, si nadie opinara, si nadie validara, si nadie comparara, si no existiera presión social, ¿qué versión de ti respiraría más tranquila? No la ideal, la real, la que quizá ya está intentando hablarte desde hace tiempo, la que se cansa cuando finges, la que se tensa cuando aceptas menos, la que se apaga cuando te comparas demasiado, la que se siente aliviada cuando finalmente dices la verdad. Esa versión existe. No necesitas crearla desde cero. Necesitas dejar de enterrarla, porque muchas veces la paz no llega cuando agregas más cosas. Llega cuando dejas de traicionarte. Y sí, eso puede implicar decisiones incómodas, cambios, límites, renuncias, conversaciones difíciles, duelo, silencio. Pero incluso eso pesa menos que vivir eternamente lejos de ti. Porque nada desgasta tanto como abandonarte lentamente mientras todo parece normal. Y si hoy algo de todo esto te incomodó, quizá justamente por ahí había algo importante. No porque estés mal, sino porque quizá alguna parte de ti llevaba tiempo intentando ser escuchada. Y si es así, escucha esto con calma. No llegaste tarde a ti, aunque lo sientas. No arruinaste necesariamente tu vida por haberte comparado. No quedaste condenado por haber buscado validación. No eres menos digno por haberte perdido un tiempo. Eres humano, y ser humano incluye confundirse, idealizar, dudar, intentar encajar, tomar caminos equivocados, aprender tarde, despertar después. Eso no te descalifica, eso te humaniza. La pregunta real no es si alguna vez te perdiste. La pregunta es si seguirás abandonándote ahora que puedes verte más claramente. Esa sí cambia una vida, porque a partir de aquí quizá ya no necesitas seguir peleando contigo para demostrar valor. Quizá puedes empezar a construir desde otro lugar. Uno más honesto, más amable, más firme, más tuyo. No porque el mundo cambie, porque cambia tu relación contigo dentro del mundo. Y eso transforma todo. Si este momento te hizo pensar en alguien que vive atrapado comparándose, intentando demostrar, sintiéndose siempre atrás, compartir esto puede ser una forma muy real de cuidado. Y si algo de lo que escuchaste te habló directamente, me gustaría leerte. No con respuestas perfectas, solo honestas. Quiero saber algo. ¿En qué parte de tu vida sientes que más te has comparado contigo o con otros? Y si este tipo de conversaciones profundas, humanas y sin ruido superficial resuenan contigo, ya sabes que este espacio también puede seguir acompañándote. Pero más allá de cualquier cosa, ojalá hoy te lleves algo simple. No necesitas ganar una carrera imaginaria para merecer paz. Tu camino no pierde valor porque no se parezca al de alguien más. Y quizá honrarte empieza exactamente ahí. Cuando dejas de pedir permiso para ser quien realmente eres,